Muchachos, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva guía de aprendizaje. Siendo las 2 de la tarde, nos encontramos reunidos dentro de una nueva sesión sincrónica. Sesión sincrónica donde abordaremos la primera lección o la primera parte de la primera lección de nuestra guía de aprendizaje, Introducción al Derecho Administrativo General. En esta guía de aprendizaje ya hemos abordado, todos ustedes se encuentran en la tercera guía. Es por ello que presumimos de buena fe que hay unos conocimientos previos eh, conforme a lo ya establecido en las asignaturas anteriores. Por ello, yo presumo entonces que hay algunos conocimientos base o fundamentales eh, que darán ayuda o que servirán de sustento para abordar esta guía de aprendizaje que es además, entre otras cosas, muy importante. De pronto para los que no me conocen, ¿cierto? Porque es un grupo nuevo, eh, hay estudiantes que son virtuales, podría ser, ¿cierto? Eh, es un gusto conocerlos, ¿cierto? Eh, Mi nombre es Cristian Alejandro Solarte Sáez, abogado en ejercicio de la profesión de Derecho, litigante. Me he desempeñado en las áreas del derecho laboral, civil, familia y también litigo en las áreas del derecho penal. Em, Soy especialista en derecho laboral y seguridad social de la Universidad del SINU. Soy egresado de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, para ustedes, un amigo más, un colega más. Sé que vamos a interactuar e intercambiar conocimientos entre ustedes y mi persona. Siempre lo he dicho, nunca nadie deja de aprender diariamente. Es decir, ustedes aprenden de mí y en algún momento podría yo llegar a aprender de ustedes en estas clases tan importantes, ¿cierto? Entonces hemos dicho que tenemos unos conocimientos previos. ¿En cuanto a qué? Sé que han abordado guías de aprendizaje anteriores, la de introducción al derecho y la de legislación constitucional. Entonces es por ello que podría entonces preguntar a la audiencia, es decir, a la clase, teniendo en cuenta la clasificación del derecho, ¿cierto? Em, ¿Dónde podríamos ubicar, ¿cierto? Obviamente hay que dar unos conceptos sobre lo que es derecho administrativo, pero ustedes debieron haber, ¿cierto? Dentro de su estructura de legislación, de introducción al derecho, saber en dónde podría ubicarse el derecho administrativo, que no es más que aquel derecho que se encarga de la función pública. Esas normas, esas leyes, todas esas prerrogativas, normatividad que se encarga de la función pública, de las entidades públicas, de su funcionamiento, del procedimiento. De antemano, ¿cuál será nuestro fundamento jurídico y legal sobre el cual vamos a trazar una hoja de ruta? La ley 1437 de 2011, ¿cierto? La ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comúnmente conocido como el CEPAC, ¿cierto? También será objeto de estudio por parte de nosotros la ley 1755, que es la que reglamenta todo lo concerniente al derecho de petición, los recursos, ¿cierto? Como forma de iniciar la actuación administrativa. Eso ya lo habíamos abordado con mis estudiantes de la guía pasada,
cuando hablamos sobre el derecho de petición como derecho fundamental, pero también como forma de iniciar la actuación administrativa ante las entidades públicas. Entonces, nuestra guía de aprendizaje se denomina Introducción al Derecho Administrativo General, ¿cierto? Entonces, podríamos asociarlo al curso de Derecho Administrativo. ¿Qué vamos a abordar acá? Vamos a conocer generalidades sobre el derecho administrativo, conceptos, nociones. Vamos a conocer de primera mano qué es la administración en términos generales. Vamos a conocer cómo se clasifica la administración. Pero lo que nos interesa es todo lo concerniente a la administración pública, ¿cierto? Esa es nuestra hoja de ruta para esta guía de aprendizaje. Entonces, ¿quién me puede decir o quién puede darme luces sobre, teniendo en cuenta que ya les dije un poco sobre de qué se trata el derecho administrativo, que vamos a profundizar más adelante, vamos a profundizar conceptos? ¿Quién puede decirme, y obviamente tiene que decirme cómo se clasifica el derecho como tal, dónde podemos ubicar en esa clasificación del derecho la rama del derecho administrativo? ¿Quién puede decir y por qué? No solamente me va a decir a qué rama pertenece del derecho, sino que también me va a decir por qué. ¿Quién empieza? A ver. ¿Qué me dice, por ejemplo, Isabela? ¿Estás por ahí, Isabela? Sí, señor. ¿Cómo podemos clasificar el derecho? El derecho en general. Ustedes tuvieron que haber visto eso. El derecho en general, pues lo clasifico como... no entiendo la pregunta. Sí, ¿A dónde puedo clasificar? el derecho, el derecho cuenta con varias clasificaciones, ¿cierto? Podemos clasificarla, te voy a decir la primera, como derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es la norma abstracta, es la norma que en la cual podemos apoyarnos, ¿cierto? La norma como tal. Y el derecho subjetivo es una potestad que tenemos las personas para poder exigir un derecho que se encuentra obviamente en una norma. Entonces, el derecho objetivo es el derecho positivo y el derecho subjetivo es una potestad. Nosotros no vemos el derecho, pero sabemos que se encuentra instituido y que nosotros tenemos la potestad de hacerlo exigible en el momento en el cual se nos vulnere o amenace ese derecho. Esa es la primera clasificación pues, que hemos tocado en las guías anteriores, ¿cierto? Sí, Bueno, los estudiantes que estuvieron conmigo, sé que ustedes son no, de pronto tienen otra, no sé, ¿cierto? Pero hay otra clasificación que es donde podemos encontrar eh, instituido o clasificado o subclasificado ese derecho administrativo. ¿Dónde podemos enmarcar, en qué clase de derecho podemos enmarcar, o en qué clasificación podemos enmarcar el derecho administrativo? ¿Cuál es la otra clasificación? A ver, ¿qué me dice Jenny? A ver, ¿cuál es la otra clasificación? La clasificación es derecho sustantivo y derecho adjetivo. Muy bien. Y derecho administrativo se encuentra en derecho público, en la clasificación del derecho sustantivo. Muy bien. Entonces, podemos entonces indicar, ¿cierto? Con conocimiento de causa, que hay otra clasificación muy importante, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo, como ya lo habíamos tocado, es aquel que te otorga a ti, ¿cierto? Ese derecho. Es el que te otorga, el que nociona, el que te regula las relaciones que pues en el mundo fenomenológico pues tenemos, ¿cierto? Y el derecho adjetivo es la herramienta procesal para poder hacer efectivo
obviamente llevándolo a través de la rama jurisdiccional del poder público para hacerlo exigible en el evento en el cual pues sea vulnerado, ¿cierto? Es decir, el derecho sustantivo es aquel que te otorga el derecho y el derecho adjetivo es aquella herramienta procesal o la norma procesal que es la vía para hacer efectivo ese derecho. Entonces, como derecho sustantivo, por ejemplo, tenemos el Código Civil, ¿cierto? El Código Penal, y como norma procesal tenemos el Código General del Proceso y, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal. Son las vías jurídicas procesales para poder hacer efectivo. Pero entonces, como estamos hablando de, em, en qué lugar podemos establecer o encontrar el derecho administrativo, tenemos que decir que a partir de la clasificación del derecho sustantivo, que lo podemos enmarcar o clasificar en derecho público, privado y derecho social, podemos establecer que nosotros encontramos, como lo ha dicho Jenny muy bien, dentro de la clasificación del derecho público. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué razón podemos enmarcar el derecho administrativo dentro del derecho público? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Profe, Bien, porque el derecho administrativo como que se encarga de los procesos relacionados con la administración pública. muy bien, muy bien. Entonces, no podemos decir, ¿cierto?, que se encuentra dentro de, por ejemplo, el derecho privado, porque única y exclusivamente vamos a entender o a definir derecho público como una función estatal, ¿cierto? El derecho penal, que se encarga de perseguir el delito en cabeza de la fiscalía, es una función pública, por eso lo podemos enmarcar dentro del derecho público. El derecho constitucional, que es aquel que te da la forma de Estado, la forma de organización y te establece qué derechos constitucionales fundamentales, primera, segunda o tercera generación, es también una función pública, ¿cierto? Entonces, la misma función de la administración pública hace parte del derecho público. Entonces, de esa clasificación, ¿cierto? Podemos entonces decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público, es decir, del derecho sustantivo que se subdivide en lo que conocemos como el derecho público. Hace parte del derecho público. ¿Quién va a participar? Bueno, tengamos los micrófonos apagados cuando quieran participar, me avisan y, bueno, les digo que pueden incluso abrir el micrófono y participar sin problema. Por si de pronto quieren levantar la mano, también pueden hacerlo, ¿cierto? No hay ningún problema, como quieran entrar a participar. Obviamente en orden, ya yo voy a ir dando la palabra. Entonces, eso inicialmente hace parte del derecho público. Luego de eso, entonces, vamos a entrar a generalizar ese concepto de administración, porque es que cuando hablamos de derecho administrativo tenemos que hablar de lo que es administración en términos generales. Entonces yo pregunto así a grosso modo y le pregunto directamente vamos a ver quién está por acá. ¿Quién es Álvaro? ¿Álvaro está en lista? ¿O de pronto está conectado desde otro dispositivo? A ver. Álvaro, por favor, identifícate. Vamos, vamos con Luz. Fue Luz. Bueno, vamos entonces con Jenny. A ver. Jenny, para ti, ¿qué es administración? En términos generales, ¿qué es administrar? Pues, profe, yo pienso que administrar es como, sí, llevar en
en sí, una empresa, administrar de pronto los recursos, algo así que entra, lo que entra, sale. Direccionar, ¿cierto? Dirigir, manejar. Exacto. Y eso nos lleva, gracias por tu aporte, Jenny, eso nos lleva a que enmarquemos o hablemos un poco sobre las tres ramas del poder público, ¿cierto? Esas tres ramas del poder público que cada una tiene una función específica. Entonces vamos a hablar de la rama legislativa, en donde la rama legislativa se encarga única y exclusivamente, obviamente, vamos a hablar de la función primordial de la rama legislativa, que es crear las leyes. Vamos a hablar entonces de la rama judicial, encargada de administrar justicia en los eventos donde se presenten conflictos o acciones que generen alguna contienda jurídica, ¿cierto? La rama entonces que podemos enmarcar dentro de estos aspectos de administración o de derecho administrativo es la rama ejecutiva del poder público, ¿cierto? ¿En cabeza de quién? Del presidente de la República y de sus ministros. Obviamente, esa rama ejecutiva, a partir de un concepto o de un fenómeno de organización administrativa como lo es la descentralización, empiezan a surgir a la vida, vamos a decirlo, valga la redundancia, a la vida jurídica, algunas instituciones como los departamentos y las entidades territoriales como los departamentos y los municipios que empiezan a tener alguna autoridad en cabeza de sus gobernantes, ¿cierto? En cabeza de los gobernadores y los alcaldes, que también harían parte de lo que conocemos como la rama ejecutiva del poder público, pues puesto que ellos también manejan recursos y deben decidir, teniendo en cuenta las necesidades del pueblo, saber cómo invertirlas, ¿cierto? De eso se encarga la rama ejecutiva del poder público. Entonces, el derecho administrativo, la administración pública, es decir, los recursos del Estado están en cabeza de qué rama del poder público, de la rama ejecutiva, ¿cierto? Eso no quiere decir, muchachos, que los otros funcionarios públicos, y eso lo vamos a hablar la próxima clase, el día jueves, que nos vamos a reunir nuevamente, eso no quiere decir que los servidores, que los otros funcionarios, ¿cierto?, pertenecientes a las otras ramas del poder público y los organismos autónomos e independientes o los organismos de control no sean servidores públicos. Son servidores públicos, pero quienes manejan recursos son única y exclusivamente la rama ejecutiva del poder público. Entonces, administración es direccionar, manejar, dirigir. En este caso, vamos entonces a clasificar lo que es la administración. ¿Cómo podemos clasificar la administración? La administración la podemos clasificar en dos. La administración pública, que es la que realmente nos interesa o por lo cual estamos aquí reunidos, y también la administración privada, ¿cierto? Estas son las dos clases o formas de administración que encontramos en el mundo jurídico: administración pública y administración privada. ¿Qué características tiene cada una o qué diferencias podemos encontrar? La administración privada tiene como principal fundamento o necesidad buscar un lucro, ¿cierto? Si, por ejemplo, Isabela tiene una empresa, ¿qué buscarías tú con una empresa, Isabela? A ver, cuéntame. Si tienes una empresa, por ejemplo, ¿de qué clase de empresa te gustaría tener, Isabela? ¿Qué tendrías tú en mente como un emprendimiento? A ver, vamos, cuéntame. Pues Cuéntanos. en el momento tengo como una microempresa, pero, o sea, todavía no la he llevado bien a cabo. Es de despulpación de despulpados de fruta. Muy bien. Entonces, Pero a final de cuentas, ¿qué buscas tú con esa empresa? A ver, dinero, puedes ¿cierto? ofrecer, Lucro. sí, Además de prestar un servicio a la comunidad, también tú buscas un lucro personal o pues para las personas que hacen parte de tu empresa, ¿cierto? sí, Eso por un señor. lado. Eso busca la empresa privada. La administración privada busca eso, no hay que engañarse, más allá de que uno diga que uno quiere prestar un servicio a la comunidad. Siempre cuando uno tiene un capital y lo invierte en una empresa, uno busca que ese capital que uno invierte en esa empresa produzca unas utilidades, ¿cierto? Unas ganancias.
Entonces, eso podemos decir que es la gran diferencia con lo privada en comparación con la administración pública. ¿Qué busca la administración pública? El interés general. Tiene un fin loable, inversión en igualdad de condiciones para todas las personas que hacemos parte de la administración o de los administrados, ¿cierto? De los gobernados, como comúnmente puede decirse. No se busca un lucro, lo que no debe suceder, ¿cierto? Los servidores públicos que hacen parte de la administración pública no deben ir tras un lucro personal. Para eso tienen un sueldo, ¿cierto? Pero ¿será que eso sucede? Ya cada uno tendrá su opinión sobre ello. Entonces, esa es entonces la gran clasificación que podemos encontrar en cuanto a la administración, es decir, el direccionamiento o la dirección o ¿sí? Dirigir una entidad, en este caso, entidades privadas o públicas, es simplemente la diferencia en cuanto al lucro. Entonces, ¿qué o en qué vamos a concentrarnos? No vamos a hablar sobre administración de empresas ni nada de eso, vamos a hablar solamente de la administración pública, de la administración pública, de las entidades públicas. Para ello, entonces, vamos a tener que soportarnos, ¿cierto? Es decir, eh, entender que el fundamento jurídico es el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, en consonancia con lo que es la Ley 1755 del 2015 y todo lo relacionado con el derecho de petición. Entonces, eso está claro, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? ¿O todo claro? A ver, todo claro, muchachos. Afirmen o nieguen, a ver. Quiero que me digan sí o no. Si no dicen Todo nada, claro, profe. será un silencio administrativo positivo, ¿cierto? Que de eso también vamos a hablar acá, más adelante. Entonces, muchachos, eso es lo referente a lo que es la clasificación del derecho administrativo que hace parte de la rama del derecho público, ¿cierto? Entonces voy a compartir, muchachos, unas diapositivas en donde vamos a entender un poco más sobre esto de derecho administrativo. Obviamente, recordando que va a haber una clase adicional, ¿cierto? Va a haber una clase el día jueves en donde vamos a abordar unos temas más interesantes. ¿Qué vamos a abordar el día jueves? Vamos a abordar todo lo relacionado con la organización administrativa. Vamos a abordar todo lo relacionado con esos fenómenos de organización administrativa y también vamos a hablar un poco sobre la forma o la organización del Estado, la estructura de la organización, la estructura del Estado y la estructura de la administración pública. Entonces, vamos primero a ver los pilares fundamentales de la administración pública, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esos pilares? Los encontramos en la misma constitución política. Podríamos decir que la parte sustantiva, ¿cierto? Del derecho administrativo está en la constitución política, porque es allí donde encontramos cuál será la función constitucional de cada entidad estatal. Recordemos que la constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Quién me recuerda de qué trata eso de la parte orgánica y dogmática de la constitución? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice, por ejemplo, quién es Álvaro? A ver, tengo esa duda. ¿Quién no habla? O cuéntame, a ver, María Paz. ¿Qué me dices, María Paz? Repítame la pregunta, profe.
Recuérdame Diga, de qué profe. trata, recuérdame de qué trata eso de la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución política. Ah, ok, profe, la parte orgánica hace referencia a la organización y estructura del Estado. Y la parte dogmática, pues, son los principios y valores y fines del Estado, del derecho. Muy bien. Cierto, la parte dogmática es aquella que establece los derechos y garantías que tenemos nosotros como asociados del Estado, ¿cierto? Y la parte orgánica es aquella que instituye o que organiza ese Estado y que además da la forma de gobierno y que además conceptualiza la función que debe tener y desplegar cada entidad pública o cada funcionario público. Si hace menos o si hace más, tendrá unas consecuencias jurídicas, ¿cierto? Para eso entonces encontramos lo que son los órganos de control. Entonces, eso está muy claro. Entonces, podemos decir que la Constitución vendría siendo en gran medida una parte de derecho sustantivo del derecho administrativo, ¿cierto? Porque ahí encontramos cada función de cada entidad pública. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la estructura del Estado? ¿Cierto? ¿Cuáles son los pilares de ese derecho administrativo organizativamente hablando? Vamos entonces a hacer lectura del artículo primero de nuestra Constitución Política. ¿Quién me colabora con la lectura del artículo primero? A ver. ¿Quién tiene la Constitución a la mano? Yo sé que la tiene. María Paz la tiene. Jenny sé que la tiene. Isabela, no sé si la tenga. Es de recordar que los espero el sábado, a los que son de la jornada de sábado. ¿Cierto? María Paz, ¿me colaboras, por favor? Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en la forma de la República Unitaria, descentralizada con una autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que integran y que prevalecen del interés general. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de tres posturas importantes para lo que es la administración pública, para el Estado, ¿cierto? Primero es un Estado social de derecho. ¿Qué es el Estado social de derecho? Es aquella forma de Estado, ¿cierto? En donde hay un Estado de derecho, es decir, hay una reglamentación vigente a la cual tenemos que acogernos todos como integrantes del Estado, pero que en el evento en el cual esa normatividad vulnere o vaya en contra del respeto del principio de la dignidad humana, tiene que entonces preponderar el respeto de la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Sino simplemente el respeto del ser humano como tal, ¿cierto? Entonces, en ese estado en donde el Estado, la administración pública, tiene que velar o propender por el respeto íntegro del ser humano como individuo. Entonces, eso es muy importante para la administración pública, el respeto del ser humano como individuo a partir de la institución del Estado social de derecho a partir de la promulgación de la Constitución del 91, de esa Asamblea Nacional Constituyente que terminó en lo que hoy conocemos como la Constitución Nacional del 91. Eso como primera medida. Segundo, República Unitaria. ¿Qué es eso de República Unitaria? La República Unitaria significa o quiere decir de que todos debemos acogernos a un solo mandato ejecutivo, es decir, el presidente de la República es el mismo para todos los departamentos. Las leyes, ¿cierto? Las leyes que son expedidas por el Congreso de la República
son las mismas que se ejercen en La Guajira, como también se ejerce, por ejemplo, en el Amazonas. Es decir, las mismas leyes para todos los departamentos. Y obviamente la rama judicial será la encargada de administrar justicia en todos los departamentos. Es decir, es una república unitaria, se rige o las ramas del poder público tienen competencia para todos los departamentos. Diferente a, por ejemplo, a lo que es una república federal, en donde así hay un sector presidencialista que marca todo el país, pero hay normas independientes, ¿cierto? Obviamente hay una constitución, pero hay normas independientes, hay leyes independientes en cada estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes, por ejemplo, de Nueva York no son las mismas de Washington, ¿cierto? Obviamente hay las cortes son independientes en cada estado, dependiendo de las normas de las leyes, pues las cortes empezarán a interpretar de la misma manera esas normas. Y obviamente hay un ejecutivo en cabeza de un gobernador que pues también tiene independencia. Entonces, eso es una república, por ejemplo, federal, en donde hay una autonomía administrativa, legislativa y también judicial. Acá no sucede eso, acá es una república unitaria. Y por último encontramos lo que es la descentralización. Obviamente acá en Colombia encontramos que también hay una parte, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos todo lo concerniente a los fenómenos de la organización de la administración pública. Pero en este caso, entonces, podemos decir que lo más importante es el fenómeno de la descentralización. ¿Qué es eso? Es un fenómeno por medio del cual se le da la oportunidad a los territorios de poder manejar sus propios recursos, de tener autonomía en cuanto a decisiones sobre el manejo de los recursos y la inversión de los mismos, ¿cierto? Es decir, ya el poder central no controla todo. Eso tiene unos pros, tiene unos contras, pero eso lo hablaremos ya la próxima clase. También muy importante, el interés general. Es otro aspecto bastante importante, ¿cierto? Porque siempre, muchachos, en nuestro estado, en nuestro país, se pregona lo que es la prevalencia del interés general por encima del interés particular. Es decir, el funcionario público no puede poner, ¿cierto? O no debe propender por el respeto de sus intereses particulares o los de terceros que pues le sean pedidos, sino que debe propender por el interés general de todos los ciudadanos. Claro eso, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Están muy callados hoy. Bueno. Ya para entonces ir finalizando nuestra clase, ¿cierto? A propósito muy amena, que están callados, pero hay algunos que han participado y pues me hace sentir bien porque sé que son estudiantes que estuvieron conmigo en guías pasadas y sé que ha servido de algo lo que las instrucciones que se le ha dado. Entonces, muchachos, vamos a hablar entonces de los principios de la administración pública. Entonces, para eso tenemos que tener como fundamento el CEPAC. Yo les manifesté en los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Que tendrían que tener a la mano el CEPAC, o por lo menos para efectos de economía, descargado en su celular, ¿cierto? Entonces, no sé si sea así. Yo quiero que me digan para yo saber si es así o no. ¿Quién tiene el CEPACA? ¿Quién tiene la ley 1437 de 2011? Yo la tengo, profe. Muy bien. ¿Podrías hacer lectura entonces del artículo primero de la ley 1437 donde habla sobre los principios? Artículo 1. Finalidad de la parte primera. Las Bueno, normas de esta parte primera. vamos con el artículo primero entonces. Creo que
creo que es el artículo 3 el que habla de los principios. Vamos entonces con la finalidad. Vamos con la finalidad del CEPAC. Bueno, finalidad de la parte primera. Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades de la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Listo, ya habíamos hablado de eso, del interés general, de que debe propender por que se garanticen los derechos y garantías de cada ciudadano y además que prima el interés general por encima del particular. Eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero no está de más decir que esa es la finalidad entonces de la institución de ese código, ¿cierto? Del procedimiento administrativo. Antes de continuar, quiero explicarles algo. Cuando hablamos de procedimiento, y eso lo vamos a tocar a partir de la próxima semana, nos referimos a dos fases, para que lo tengan claro. Esas dos fases se hacen, una lo vamos a llamar sede administrativa, es decir, ante la misma autoridad. Se denomina actuación administrativa. ¿Cierto? Esa es la primera parte o la primera fase del procedimiento administrativo ante la misma autoridad. Por ello, entonces vamos a aprender a redactar peticiones, qué características tienen las peticiones. Además de eso, cómo inicia una actuación administrativa. Vamos a aprender cómo atacar un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Vamos a aprender cuáles son los recursos para atacar esos actos administrativos. Recurso de apelación, recurso de reposición, el de queja. Vamos a conocer también sobre lo que es, vamos a redactar peticiones. Vamos también a redactar recursos administrativos. Por eso los invito a clase presencial, muchachos. Vamos también entonces a aprender sobre lo que es el silencio administrativo, cómo se clasifica. Y la segunda parte ya no es ante la autoridad, sino ante un juez de la República. Se denomina la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde ya se agotó todo ante la autoridad y la autoridad hizo caso omiso. Eso no puede quedar así, ¿cierto? Entonces vamos ante un juez para que el juez decida qué es lo correcto en ese caso en concreto, ¿cierto? Eso es lo concerniente al procedimiento administrativo para que ustedes lo tengan muy en cuenta desde ahora. Luego de eso, ¿cierto? Ya vamos a hablar sobre lo que son los medios de control en lo contencioso administrativo. Nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa y también las controversias contractuales. Pero me interesa mucho más lo que son las reparaciones directas, ¿cierto? Entonces vamos con el artículo 3 ya para finalizar nuestra clase, que habla sobre los principios. Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. María Paz, solamente menciónalos hoy. No vas a leer todo. Si tú sabes que ahí aparece 1, 2, para que no se haga extensa la lectura. ¿Vale? Sí, profe, diga. Solamente los vas a mencionar, no vas a leer todo. Dicen 1, moralidad, entonces empieza a hablar sobre cada uno, solamente los vas a mencionar, ¿oí? Ok. Bueno, entonces inicio. El mismo artículo 3, profe. Sí, está en el mismo, porque ya el cuarto habla sobre Ese me fue la señal y se actuaciones. escuchó entrecortado. Sí, el artículo 3, el mismo artículo 3, pero no vas a leer todos Profe. los... ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Parece que Se escucha entrecortado. Bueno, Sí. entonces vas a mencionar solamente los principios, ¿cierto? Igualdad, moralidad, eficacia.
escuchas? Sí, profe. Entonces, vale, ¿Me está vamos con la escuchando lectura. bien? Sí, vamos con la lectura, dale. Vale. Ok. Ya, profe, un momento. Las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso: igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. ¿Me escuchó bien, profe? Muy bien, claro que sí, claro y fuerte. Entonces, esos son los principios. Sí. Esos son los principios, ¿cierto? Igualdad, un trato igualitario, moralidad, un poco de ética, ¿cierto? Transparencia, diría yo que ese es uno de los más importantes. Imparcialidad, responsabilidad, entre otros, ¿cierto? Que los va a encontrar en ese artículo tercero de la ley 1437 de 2011. Si los funcionarios públicos o funcionarios o servidores públicos se apartan de esos principios, pues van a tener o habrá la tendencia de recaer en lo que conocemos como delitos contra la administración pública, ¿cierto? Si no hay transparencia, lo más probable es que se incurran en delitos. ¿Como cuáles? ¿Qué delitos se pueden cometer contra la administración pública? Peculado, concusión, cohecho, prevaricato, ¿cierto? Cada uno, obviamente, instituidos en lo que conocemos como la Ley 599 del 2000, Código Penal. Esos delitos son en contra, o el bien jurídico tutelado es la administración pública, es decir, lo fundamental de lo que estamos estudiando acá, del derecho administrativo, ¿cierto? Peculado, cuando un funcionario público se apropia de los recursos del Estado, se llama peculado por apropiación. Cuando se usa indebidamente un objeto o los recursos del Estado, se llama peculado por uso. Cuando el funcionario público, el servidor público pide dádivas, es decir, pide dinero a cambio de pues, emitir o realizar alguna acción, eso se llama concusión. Si el funcionario público, por ejemplo, recibe dinero que le ofrece un ciudadano para no cumplir con su función, se llama cohecho, ¿cierto? Y si se emite un acto administrativo en contra de la ley, se llama prevaricato. Y eso va en contra, muchachos, de los principios de la administración pública. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta y muy en claro, ¿cierto? Entonces, muchachos, eso es lo concerniente a la clase del día de hoy. La próxima clase espero y les solicito que investiguen sobre la estructura del Estado, que ya deberían saberlo porque eso lo ven en legislación constitucional, y van a investigar acerca de los fenómenos de organización administrativa: centralización, desconcentración, descentralización y delegación. Me van a investigar sobre eso, ¿oyeron? Y me van a dar ejemplos. Y además van a desarrollar las clases de descentralización territorial, ¿cierto? Por colaboración y por servicio. Eso es lo que vamos a tocar la próxima clase, que es virtual. ¿Fenómenos de qué, profe? Perdón. Fenómenos de organización administrativa. Fenómenos de organización administrativa. ¿Cuáles son ellos? Centralización, descentralización, desconcentración y delegación, ¿cierto? Y además, las formas de descentralización, que son la territorial, por colaboración y por servicio. Y me van a dar ejemplos de qué entidades utilizan esos fenómenos, ¿cierto? ¿Para qué clase? Para la clase del jueves.
¿cierto? Obviamente, en la clase presencial vamos a tratar de afianzar esos conocimientos y vamos a entrar ya a lo que es la administración en sede, el derecho administrativo en sede administrativa, en la ante la autoridad pública, ¿cierto? Entonces, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Los invito a leer, ¿cierto? Los documentos que están en plataforma, a realizar el taller que ya está en plataforma y además asistir a la clase del jueves que es virtual, ¿cierto? La clase de jueves que es virtual. Obviamente para los días, los muchachos de las clases de los sábados. A hacer la investigación y obviamente hacer lectura de los documentos que voy a subir, si Dios quiere, el día de hoy, ¿cierto? Es la lección número 2. Entonces, muchachos, un placer haber estado con ustedes en esta sesión sincrónica. Nos vemos la próxima clase.